tomar antes. Yo tengo a mí me mueve una gran duda con respecto a la fecha. No es que no crea que estamos en condiciones de hacerlo, ni mucho menos. Es que es un poco lo que yo les decía en la clase pasada, o en el encuentro pasado, ¿no? El martes pasado, para ser más exacto. Nosotros tenemos la lista depurada, se arreglaron todos los problemas de papeles, ya los tenemos inhabilitados. Tenemos oficialmente, creo que entre 80 y 78 alumnos. Se hizo un trabajo estadístico con relación a la cantidad de alumnos que se conectan y nosotros tenemos un promedio de 31 alumnos que se conectan y nos está faltando más de la mitad. Esto tiene varias razones. Lo primero que uno puede pensar es, bueno, miren, están en la facultad, si no se meten. En realidad es un pensamiento bastante liviano, digamos. Hay gente que por ahí no se puede conectar, hay gente que tiene dificultades. Cuando nosotros estamos en clase nos miramos las caras, nos miramos a los ojos y sabemos quién viene, quién no viene y por qué viene. Hay gente que viene todo el cuatrimestre por alguna razón en especial no viene a los parciales, pero es otro el contacto, es otro el feeling y es otra la sensación que produce ese encuentro, ¿verdad? Ahora, en estas circunstancias estamos un poco que si bien avanzamos en el contacto y en el conocimiento a través de este medio, es muy, muy precario e insuficiente como para que nosotros podamos saber en qué punto estamos. Entonces, la idea es hoy terminar con teoría de la organización. El viernes hoy empezaremos con sistemas y el viernes hablaremos con sistemas, también de sistemas. Y si nos queda algo, bueno, charlaremos brevemente el martes, pero la semana que viene nos vamos a dedicar exclusivamente a conversar y a preparar todos los temas relacionados con el parcial. Probablemente, no sé, esto se me ocurre ahora, se lo estoy contando a Norberto y se lo cuento a ustedes. Se lo cuento a ustedes, perdón. Por ahí hagamos 2 videos, el viernes por ahí hacemos veremos si estamos en condiciones de hacer un simulacro de parcial. Nosotros queremos que ustedes tengan la misma información que nosotros, que sepan lo mismo que nosotros, que sepan cómo va a ser el parcial, qué tiempo tienen, qué modalidad tienen. O sea, no queremos que haya sorpresas. Lo único que queremos es que ustedes tengan todas las herramientas posibles para poder hacerlo con tranquilidad. Nuestra misión y nuestra función es brindar toda la información, ayudarlos en todo lo que podamos ayudarlos y que ustedes tengan todas las facilidades sabidas y por haber para que trabajen tranquilos. Ahora, este trabajo tiene otra parte, que es que ustedes tienen que estudiar y ustedes son los que a través de ese parcial, como a través de todos los trabajos que han hecho, que por supuesto tienen una calificación, deberán acreditar los conocimientos que han adquirido. Esto es lo mismo para hacerlo a través de Zoom, para hacerlo a través de un trabajo práctico o para hacerlo a través de un parcial presencial. Digamos, el espíritu de lo que es esta evaluación no cambia en absoluto, ¿verdad? Acá lo único que va a cambiar es la modalidad, no nos vamos a ver las caras. Y para terminar, porque si tenemos que hacer otra, la hacemos, pero es muy importante, ya me quiero meter en materia con Norberto. Pero lo que a mí me preocupa mucho es que hay una gran cantidad de gente que no nos estamos viendo, ¿no? Uno mira los nombres, recuerda los nombres y lo hablábamos el otro día con él también, es que básicamente son prácticamente los mismos. Bárbara Florencia me dice si vamos a hacer algún modelo de parcial para ir viendo cómo es. Sí, esa es la idea. Por eso decidimos tomar el parcial el 9 de junio para que nosotros podamos tener el tiempo y practicar y ver y que ustedes tengan al menos un modelo, no un modelo de preguntas, no un modelo del parcial, porque ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a tomar. Tomamos todo lo que se ve, todo lo que está indicado como temario hasta el primer parcial, entra todo. Eso, pues, insisto, modalidad presencial, modalidad virtual, modalidad marciana, cualquier modalidad tiene la misma carga de temática, digamos. Pero queremos dejar ese tiempo porque para nosotros también es una nueva experiencia
y no queremos pifiarla y tampoco queremos que la pifien ustedes, digamos, ¿no? Esto, palabras más, palabras menos de lo que hablamos hoy sucintamente con Norberto, porque también estaba afectado a su trabajo y bueno, a veces decimos esto, pero con menos palabras, pero con la misma contundencia. Norbert, estaríamos en condiciones de hacer eso, ¿verdad? La semana Sí, próxima. ¿Vos qué sí. opinás? La idea que es que más allá de la modalidad que implementemos es poder de alguna manera sondear cuántos vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, más allá de saber qué les vamos a tomar, sino más saber cómo hacer para implementarlo de alguna manera que sea accesible para todos ustedes y también que sea una forma que tengamos efectiva de evaluarlos, porque sí, estamos todos de alguna manera aprendiendo en esta nueva modalidad y es complejo para ustedes, pero también para nosotros es complejo desde el punto de vista de evaluarlos. No es lo mismo darles una hoja y que escriban algo cuando están presentes que pedirles una pregunta y que la contesten en ese momento. Realmente nos cuesta un poco a qué apuntar, más allá de que porque cada uno va a estar en la casa con las cosas. Entonces, bueno, pero la intención nuestra es sí, evaluarlos, entender que ustedes aprendieron y que a lo largo de la cursada pudieron adquirir los conocimientos necesarios para poder aprobar la materia y para poder incorporarlos en la carrera. Así que sí, más que nada eso, ver cómo encontrar la forma de poder evaluarlos de una manera efectiva para saber de que siguieron las clases, de que estudiaron, de que entienden cuáles son los conceptos que nosotros les vamos a estar preguntando. Sí, exactamente. Y básicamente es que todos estemos al tanto de cómo son las condiciones, porque las condiciones en cuanto a los reglamentos rigen para quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante y tomar el parcial, de llevar adelante la actividad y tomar el parcial, pero también rigen para quienes tienen que dar el parcial. Entonces, es bueno que todos estemos en conocimiento de todo esto. Me parece que, bueno, hoy llega un mail, lo leo. La idea que tenemos con Norberto es leerlo bien, en tal caso incluso hacer alguna videollamada nosotros con el resto del grupo de profesores con los que interactuamos permanentemente, y veremos si hacemos una apuesta en común, un aviso en común, si el modelo tiene similitudes. O sea, nosotros no perdemos nuestra modalidad de curso ni la forma en que podemos llegar a tomar las cosas. Sabemos que, bueno, que estamos en una circunstancia especial y que tenemos que movernos también dentro de la reglamentación vigente para esto. Eso por un lado. Y por otro lado, queremos que en la medida posible, en la medida de las posibilidades, perdón, probar esto también, incluso si se pudiera con ustedes, porque es importante que podamos manejar el tiempo, que nosotros también, de acuerdo a la modalidad de examen que tomemos, podamos manejar ese tiempo, que para ustedes sea efectivo, que ustedes puedan hacer el examen en ese tiempo, porque si es un formulario tienen un solo intento de entrega y seguramente va a tener un tiempo de elaboración. En fin, hay muchas cosas para analizar y hay muchas cosas para leer que no tienen nada de fantasioso ni de dificultoso, digamos. Lo que sí es importante es que todos tengamos la información. Para eso, primero lo tenemos que analizar nosotros como corresponde y después le vamos a abocar a ustedes todas estas particularidades para que ustedes tengan la seguridad de que esto va a ser así y se dediquen a estudiar y a dar el mejor parcial que puedan dar también en estas circunstancias. Yo no me quiero explayar mucho, pero lo que sí insisto sobre esto, lo que me preocupa es que nosotros cuando hablamos por el chat, por mail, básicamente a lo sumo la cantidad es la misma cantidad de asistentes que tenemos en las videoconferencias, cada video que hacemos. Pero sabemos que es altamente probable que cuando se tome el parcial aparezca más gente que viene a dar el parcial. No es una crítica, al contrario, están en su derecho, están inscritos en la materia.
El tema es que en la medida en que esa gente no acceda a la información que nosotros le estamos brindando por este medio, o quizá también por el chat, si fuera necesario, ustedes saben que estamos 24 por 24, más allá de que nosotros tenemos un orden, es el mismo orden que tienen todas las cátedras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes me mandan un mail mañana, al mail que yo publiqué, es principioscomisión2@gmail.com, o al chat del Classroom, es decir, cualquiera de nosotros dos les vamos a contestar, estamos online. El tema es que ustedes, es decir, aprovechen todas estas posibilidades, porque si todo este grupo de gente a la que yo veo permanentemente, porque veo las mismas fotos, los mismos nombres, ¿sí? Nombres más, nombres menos, más o menos son los mismos, que era lo que había conversado con Norberto, ¿verdad? Viene otra gente y no tiene la posibilidad de acceder a esta información y va a ser dificultoso. O sea, a nosotros nos interesa que esto sea masivo, pero para que ustedes tengan facilidades, ¿está bien? Nosotros no podemos obligar a nadie a que asista o se conecte más allá de las posibilidades que tienen. Pero bueno, sería bueno que esto podamos divulgarlo para la mayoría o para todos los componentes que están habilitados a dar el examen, para que esto no quede restringido a la gente que tiene esa constancia de estar con nosotros cada martes y cada viernes, ¿verdad? Esa es una preocupación que tenemos y esa es una de las razones por las cuales yo hoy le transmití esta inquietud y esta preocupación a Norberto para tratar de manejarlo de esta forma. Los temas están dados, una semana más, una semana menos. Si ustedes nos plantean, mira, este tema no lo vi, bueno, vemos la forma de acomodarlo en función de los conocimientos y de los temas que podamos dar. El tema no es la fecha, sino es lo que queremos hacer con esa fecha y hasta dónde queremos llegar. Y nosotros queremos llegar a la mayoría de los alumnos posibles. Este es el punto. Bueno, dicho esto, si a ustedes les parece, cerramos el tema de organización y hablamos un poco de sistemas. Norbert, ¿arrancamos? Bueno, con respecto a la teoría de la organización que estuvimos viendo los otros días que estuvimos avanzando con esto, ya les dijimos que la teoría de la organización lo que hizo de alguna manera fue fundir lo que fueron las teorías que tenían en cuenta las relaciones humanas con los clásicos, pero haciendo una fuerte crítica sobre los clásicos y neoclásicos en segunda instancia, sobre qué es la importancia que regían estos principios, ¿no? Que vamos a tener en cuenta. No descartaban manejarse a través de los principios, pero siempre lo que los pensadores planteaban era tener como eje aquellos conceptos que generen eficiencia en estos principios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tomar y aplicar todos los principios, sino que tomar y aplicarlos cuando esto me va a representar una ventaja y va a ser eficiente para la organización. No requiere que uno haga una división del trabajo en 200 pasos en algún proceso cuando el proceso puede ser más simple, más corto y que intervengan menos personas. Entonces sí aplicar lo que es división del trabajo, pero no aplicarlo al extremo, que eso genere que el proceso sea menos eficiente. Teniendo en cuenta esto, ellos fueron desarrollando y tomando conceptos de distintas escuelas, que esto lo hablamos cuando hablamos de lo que era la influencia organizativa. Tomaron en cuenta que hay que tener autoridad y hay que aplicarla, pero siempre dentro de un marco donde esa autoridad se genera a través de la influencia, tomando otros conceptos, como hablamos, entrenamiento, conocimiento, motivación, y que de esa forma uno le dé una orden a una persona para que haga determinada tarea y que no sea únicamente acatada porque lo tiene que hacer, sino porque la persona entiende que es importante para la organización que se haga. Y eso se generaba a través de lo que era la influencia, tomando conceptos de lo que son las relaciones humanas a través del liderazgo. Entonces, ¿qué hicieron? Eso es fusionar de alguna manera eso y
planteaban este principio. Después también estuvimos hablando de lo que fueron las primeras teorías que se desarrollaron con respecto a la decisión, con respecto a los objetivos, de generar pasos y secuencias para que una persona entienda y se haga racionalmente la toma de una decisión, a través de distintos procesos. Y bueno, y esos procesos lo que iban haciendo es influir directamente en la manera en la que se iba a tomar esa decisión o formar ese objetivo. Que si uno lo seguía conscientemente, se iba a llegar a la mejor decisión posible o se iba a definir el mejor objetivo posible. Y lo último que no habíamos hablado en las clases anteriores fue el concepto de hombre racional, que ellos hicieron también un poco lo que era un balance, una crítica sobre las escuelas de los clásicos, donde pensaban que el concepto de homo economicus regía cualquier tipo de motivación. Entonces, ¿qué decían los clásicos? Esto recordándonos, ¿no? Si nosotros trabajamos más, la persona viene a trabajar y viene a participar en una organización porque necesita incentivos económicos o recompensas. Entonces, la única forma que tengo de motivarlos es, si yo quiero que trabaje más y mejor, le pago más. Entonces empezaron a implementar otros métodos, el de trabajo por pieza, determinar algunos estándares, y esos estándares, una vez que se superaban, se pagaba más plata, entendiendo que es lo único que influía en la motivación de las personas. ¿Qué pasó? Esto lo vemos en la actualidad, que la única motivación por la cual una persona tiene un trabajo no es económico, sino hoy siempre lo hablamos esto cuando estamos en clase, y las motivaciones pasan por otras cuestiones. Uno quiere, ¿sí? Pocas personas podrían trabajar gratis, pero uno trabaja por una cuestión económica, pero depende del puesto que tenga, depende de la posición que tenga, depende de la situación de la vida a la que está atravesando, uno tal vez necesita otros incentivos. Capaz que alguna persona que está recién empezando una carrera, lo que le interesa es adquirir conocimiento, tener un poco de experiencia. Otras personas pueden querer entrenamiento. Otras personas sí, puede ser que les influya más lo que es lo económico. Pero lo que encontramos es que hay un montón de cuestiones de que hacen de que la persona quiera estar en la organización. Entonces, esta teoría de hombre económico, de alguna manera, fue quedando desplazada y ellos lo que tomaron fue el concepto de hombre racional. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre racional es un hombre que piensa, un hombre que entiende, que saca conclusiones. ¿Y cómo haces esto para tomar una buena decisión? Y bueno, es pensándolo. Yo voy a entrar a trabajar, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener a cambio? Voy a tener a cambio un salario, puedo obtener buenas condiciones de trabajo, horarios flexibles, puedo tener un estatus por tener ese trabajo. Entonces, ¿qué hace? Que una persona quiera trabajar no solamente por la plata que va a ganar, sino por todas las cuestiones que no están detalladas o no están implícitas en cuando uno va a tomar un trabajo. Entonces, ellos lo que planteaban es, tomando esto de las relaciones humanas, sacaron algunos conceptos y los aplicaron. Entonces decían, la motivación tiene que ser por eso. Cuando hablamos de hombre racional es porque la persona va a pensar qué es lo que está necesitando, y si uno hace un proceso, va a elegir conscientemente y de una manera donde entienda qué es lo mejor para él. Entonces, esto lo vimos en la actualidad. Uno está en un trabajo que le pueden pagar muy bien, pero si tiene que trabajar 18 horas, tiene que viajar todo el tiempo, no puede ver a su familia, no puede estudiar, no se puede juntar los fines de semana porque tiene que estar trabajando con sus amigos o su familia, es probable que por más que le paguen mucho, lo deje y no le interese tener tanta plata en esa cuestión, sino que lo que tiene que hacer es pone en la balanza otras cosas. Esto es lo que desarrollaron eso, y que también de alguna manera confluyó en las dos teorías. Es decir, una persona entra a trabajar en una organización por plata, pero también entra a trabajar por otras cuestiones. Y si esas cuestiones nosotros, como administradores, podemos trasladárselos a la organización para que la persona entienda y se sienta partícipe por todo lo que lo rodea, va a ser más fácil que esa persona quiera seguir trabajando en la organización.
de ahí es que se derivan en lo que plantean de una conclusión, de alguna manera, final sobre lo que era esta unión de las dos escuelas y lo que es el pensamiento. Es decir, nosotros vamos a aplicar las teorías y nosotros vamos a determinar qué es lo que le conviene a la organización, teniendo en cuenta que la persona piensa. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar a la organización, en principio, de manera distinta de como se venía tratando, y lo van a tomar como un todo, y no trabajar sobre partes individuales, sino que la organización va a ser un ente funcional en el cual todo lo que pertenece a la organización y lo que lo rodea, hay que analizarlo y hay que tenerlo en cuenta. No solamente hay que plantear una cuestión porque sea buena para la organización, sino que hay que plantear, bueno, eso bueno se puede trasladar, cómo influye en el resto de la organización. Esto también pasa, para plantear un ejemplo y que no sea tan, y llevarlo un poco más a la vida real. Uno puede tener en un equipo de algún deporte una persona que es muy destacada y uno lo analiza individualmente y tiene muchas condiciones, pero cuando lo inserta dentro del grupo, esa persona no rinde de la misma manera. Y de hecho puede ser que rinda negativamente, afectando al resto de la organización. Bueno, en ese caso el equipo. Acá lo que pasaba es eso, analizar la organización como un todo. No solamente nos vamos a quedar con la administración, no solamente nos vamos a quedar con la estructura, no solamente nos vamos a quedar con un proceso, sino que vamos a analizar todo y vamos a tratarnos de quedar con esas cuestiones que sean eficientes de la organización. Otra de las cuestiones es la que ya hablamos, es decir, vamos a aplicar los principios de la administración, pero vamos a aplicar únicamente los que generen esa ventaja a la organización. No vale la pena aplicar todos los principios, generar una cuestión burocrática dentro de la organización cuando esta organización no lo necesita y no lo requiera. Vamos a trabajar con una cuestión de que tratamos de que las personas se queden en la organización. ¿Cómo hacemos para que se queden? Y bueno, de alguna manera, esa influencia que me han planteado es hacerle sentir a la persona que lo que está teniendo de esa organización es mayor del esfuerzo que ella está dando. Y no requiere tanto en números y no requiere tanto en algo material, sino que decir, vamos a hacer que esa persona se sienta que tiene más. ¿Cómo hacemos para que se sienta más? Bueno, con esto, le vas a pagar un salario justo. Si con eso no alcanza, le vas a dar otro tipo de cosas. El entrenamiento, reconocimiento por una tarea bien hecha, hacerlo ser partícipe de un grupo, que ese grupo se pueda transformar en un equipo, que esa persona sienta un sentido de pertenencia dentro de la organización. Y de esta manera, por eso esta escuela es una de las más actuales y de las que hoy palpamos en la actualidad, ¿no? De que nosotros estamos viendo muchos conceptos que pasaron más de 50 años y hoy se están aplicando, porque entendió de alguna manera estas cuestiones, de ver la organización como un todo, de hacer partícipe a la persona, de darle herramientas para que entienda por qué es necesario su trabajo, y varias cosas, además de todas estas cuestiones que fueron planteadas, lo último es que ellos trataban de darle a todos estos pensamientos, procesos, principios, darle una explicación científica y darle de alguna manera una cuestión de que se entienda de por qué se hace y estar plasmado de alguna manera. Ya me pasé bastante, Claudio, con lo que estuve hablando, pero... No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está perfecto. Porque, a ver, chicos, una escuela con respecto a la otra siempre tiene relación. Esto es como una película. Cada parte de la película tiene una relación directa con determinadas cosas que se vivían en cada momento que se desarrolló la escuela, ¿verdad? O sea, la escuela la escuela clásica, ya sea la de Taylor, la de Fayol, eso quería decir, ambas dos son contemporáneas, tienen una característica y así sucesivamente. La escuela de teoría de la organización es una escuela que se da en un contexto absolutamente diferente, ya lo hablamos, tiene que ver con un país que estaba con una bonanza económica inédita, que era Estados Unidos, bueno, que fue uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que eso implica, su posición de poder, su posición
económica importante y preponderante. Esas que paradójicamente a nivel de aviación, a nivel navegación, la energía nuclear en su momento fue absolutamente novedosa y hoy la energía nuclear tiene aplicaciones mortales como aplicaciones beneficiosas para la salud, ¿no? Entre otros tantos avances. Pero además, esta escuela ahondó en algunos conceptos que hoy son ineludibles en cualquier tipo de organización, digamos. Las organizaciones todas, con o sin fines de lucro, tienen objetivos. Y esta escuela desarrolló una serie de pasos, que es el proceso de formación de objetivos, que justamente con Norberto tenemos que preparar ese tema para la segunda parte del cuatrimestre. Pero a modo de información, les digo que esta escuela es la primera escuela que desarrolló el proceso de formación de objetivos. El proceso de formación de objetivos básicamente es un proceso de negociación. Arranca con un proceso de negociación o regateo, digamos, buscan un acuerdo general para que toda la organización se encolumne detrás de ese objetivo. ¿Está bien? Hay 3 o 4 pasos que nos muestran claramente cómo funciona este proceso. Pero acá lo importante es entender que el objetivo es un horizonte que se plantea cualquier organización y que toda la organización y la estructura tiene que ir detrás de ese rumbo, detrás de esa finalidad. Nosotros vamos hacia ese lugar, nos planteamos un lugar futuro, queremos llegar ahí, y todos nosotros que si formamos parte de una organización y toda la estructura de la organización tiene que ir hacia el mismo lugar, porque si uno va por un lado y otro va para el otro, no solamente no va a lograr su objetivo esa organización, sino que lamentablemente en el mediano o largo plazo está destinado al fracaso. Después se habló de la teoría del proceso de toma de decisiones. El cómo elaborar una decisión, el cómo arribar a la mejor decisión posible para nosotros como organización, tiene una importancia central, ¿está bien? Porque todo eso lleva un proceso de análisis y desarrollo, que cada uno de nosotros lo hace también, aunque no lo pongamos a decir, a ver qué decía Simon de esto, ¿me entienden? O sea, Simon en esta escuela, que es el autor más importante, es la gran estrella de la Escuela de Teoría de la Organización, ya lo hablamos el martes pasado, ¿no? Entonces el tipo plantea el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones es básicamente un análisis pormenorizado desde el punto 0 hasta el punto 10. Es una serie de pasos que yo tengo que dar para tomar la mejor decisión posible. Es identificar los recursos, hay una cadena de medios afines, saber que hoy lo que es un fin, mañana es un medio para alcanzar otro fin, porque todo se interrelaciona. Por ejemplo, es fácil. O ustedes cursan principio de administración. La finalidad de ustedes es aprobar el principio de administración. Pues bien, principio de administración, una vez aprobada, ¿sí?, es el medio que les permite seguir con la materia que sigue, ¿sí?, que se relaciona con la estructura y después con procedimientos, y así seguirán su carrera. Por eso las materias tienen correlatividades, porque lo que hoy es un fin es un medio para poder cursar la que sigue. La cadena de medios afines establece ese tipo de escalonamiento y de prioridades. Tenemos que saber con qué contamos, tenemos que empezar por el primer medio, por el primer tramo, tenemos que identificar las alternativas, porque yo para comprar esta lapicera tengo varias alternativas. A mí me puede... A ver, hablemos en buen cristiano. Siempre hay, sí, cuando sigue nos conectamos para continuar. Sí, gracias, Norbert. Siempre hay una gran diferencia entre lo que nosotros queremos y lo que nosotros podemos. Muy pocas personas en este mundo, y cada vez son menos, cada vez hay menos personas que
más dinero y más poder. Entonces cada vez hay menos personas que realmente no tienen diferencia entre lo que quieren y lo que pueden. ¿Está bien? Digamos, la mayoría de los seres mortales en este mundo tiene diferencias entre lo que quiere y lo que puede. En cierta forma es lógica, no todos podemos tener lo que queremos, o por lo menos en el momento en que lo queremos. Entonces, una decisión, comprar esta virome o una virome, a mí me plantea varias alternativas. Hay varias viromes que a mí me sirven para una determinada utilización. Entonces, primero detecto las alternativas, después analizo y me fijo qué consecuencias me trae cada alternativa, digamos, ¿no? Y una vez que yo sé que pesos y hay otra que escribe igual, que vale 5.000, bueno, si yo compro esta que vale 10.000, lo más probable es que mi sueldo se pulverice mucho más rápido que comprando la que vale 5.000, ¿verdad? Entonces, yo tengo que puedo acceder a algo más económico que tiene la misma finalidad y que a mis finanzas y que a mis objetivos les sigue siendo útil, y es una decisión inteligente porque me permite seguir funcionando y no comprometer recursos en algo que yo quiero, porque yo lo quiero, en detrimento de otras cosas que tengo que hacer. Entonces, una vez que yo detecto las alternativas, determino cuáles son las consecuencias de las alternativas, y una vez que yo tengo claro cuánto me va a costar comprar esta virome o esta, voy a estar preparado para tomar la decisión más inteligente que pueda tomar, porque tengo toda la información que a mí me permite saber qué es lo que verdaderamente me conviene, por lo menos en estas circunstancias, ¿verdad? Si nosotros trasladamos esto a este momento, en donde hay una gran crisis general, digamos, porque nosotros sabemos cuáles son las prioridades, es decir, ustedes saben que, o sea, todo esto que está pasando depende de la responsabilidad nuestra. Si nosotros somos responsables y hacemos lo que nos dicen, entonces esto se va a terminar más rápidamente y más rápidamente, si Dios quiere, volveremos a lo que nosotros conocemos como normal. En tanto y en cuanto encontremos gente, como quien dice, paveando por la calle, más allá de lo que puntualmente tenga que salir a hacer, entonces nos vamos a encontrar con que va a haber retrocesos. Santiago de Chile es un ejemplo, retrocedió. A un pueblo acá cerca, yendo para Mar del Plata, a la vera de la Ruta 2, Castelli, retrocedió. ¿Por qué? Porque son malos todos, señores. Castelli es un pueblo que tiene una determinada cantidad de camas, tiene una determinada infraestructura, y esta gente puede admitir determinada cantidad de enfermos. Si esto se multiplica, no tiene forma. Y el pueblo de al lado, si está en la misma condición, y el pueblo de al lado, entonces pasa lo que pasa en otros lugares. ¿Me entienden? No hay lugar. Entonces, este es un ejemplo típico de las decisiones, es decir, estamos en una dicotomía, lógicamente que todo el tema económico se siente, lo sentimos todos en alguna medida, cuanto más lo siente un pequeño comerciante, un pequeño empresario, ¿no? Que vive y tiene relación directa con lo que pasa con la gente. Entonces, en la medida en que nosotros seamos responsables también, esto va a terminar más rápido. Y eso es trasladar a la realidad actual lo que implica tomar decisiones inteligentes. Estoy hablando de nosotros, ¿no? Las decisiones gubernamentales son decisiones gubernamentales que se toman ante un contexto y ante una determinada circunstancia. Y esto va más allá de lo político, no. Digamos, y sí, yo no quiero pagar el impuesto, qué sé yo, al rocío. Y bueno, está bien, en realidad está mal, pero es una decisión gubernamental, digamos. ¿Se entiende? Por eso es muy importante. Todas las escuelas desarrollaron un montón de aspectos relacionados con las organizaciones, pero no se había hablado ni de objetivos ni de decisión. También estaba, que lo explicó perfectamente el encuentro pasado, Norberto, el tema del equilibrio organizacional. No tiene, o sea, si hay más aportes que alicientes, o si es al revés, si hay más alicientes que aportes, los aportes son los que hacemos los trabajadores y los alicientes o las recompensas es lo que cobramos los trabajadores. Acá no estamos hablando de lo poco o mucho que son los sueldos. Esas son discusiones sectoriales y particulares, pero si todo está en equilibrio, la empresa funciona mejor. Bueno, hasta que se acabe, después continuamos. Por otro lado, hablábamos también del tema de conflictos. Ustedes saben que cuando estamos hablando de empresas
que desarrollan un modelo participativo, la gente se expresa y puede provocar esa posibilidad de que haya conflictos. Un conflicto no es una pelea, ni es una discusión. Un conflicto es, por ahí los dos queremos lo mismo, pero lo buscamos de diferentes formas. Entonces, eso plantea un conflicto. Esta es la primera escuela que habló en cuanto a la tipificación de los conflictos, de qué tipo de conflictos se reconocen, de cuáles son las causas por las cuales se producen, básicamente, y cuáles son las soluciones posibles a cada uno de esos